Buenas tardes chicos, seguimos hablando sobre el tema de bioseguridad, este curso que es un curso básico para que ustedes vayan ya creando un poco de conciencia sobre el tema y ya familiarizándose con el tema para que poco a poco vayan aplicando todos estos tipos de protocolos o estas normas en la medida de sus posibilidades dentro de sus estéticas, dentro de sus salones de belleza, dentro de sus áreas de trabajo. Y como les dije, me estoy apoyando en varios especialistas, principalmente internacionales, que ya tienen tienen normas, tienen pautas que están bien establecidas en el área de cosmetología y belleza integral. Y esta tarde voy a estar hablando específicamente de la estética facial y corporal y tengo el placer de tener en línea a la doctora María Ferreira, la cual es especialista en gestión del trabajo y bioseguridad del SENA en Colombia. Y buenas tardes, doctora. Quisiera preguntarle cuáles son los lineamientos o los nuevos protocolos de bioseguridad que ustedes en su país están implementando o están pensando normalizar o cambiar sus normas de bioseguridad para la correcta apertura del sector de la belleza. Principalmente quisiera que me hablara de la parte de la estética facial y de la parte corporal, o sea, porque nosotros, aunque no tenemos las normas, digamos que implementadas dentro del sector de la cosmetología integral, sí quisiéramos tomar las experiencias de otros países, de otros colegas que están trabajando y llevan tiempo ya trabajando en la normalización de los temas de bioseguridad en la belleza. Entonces, nada, muy agradecido porque haya aceptado esta invitación a conversar conmigo un ratico y dar la experiencia de ustedes y lo que ustedes están haciendo ahora mismo en su país. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa maravillosa invitación. Bueno, claro que sí, esa es una pregunta que en este momento muchos están haciendo, hay una preocupación enorme, incluso están comprando cosas que realmente en este momento pues no se están necesitando, uno o dos, lo que están comprando realmente no es lo adecuado. Tenemos que partir del hecho de que para poder reaperturar nuestros servicios, tenemos que esperar nuevamente los líneas, es decir, todos los días están saliendo nuevos lineamientos, nuevos protocolos específicos que para el área ya existen algunos lineamientos, algunas guías de manejo para lo que es el sector salud. Obviamente, para la estética no ha salido algo muy puntual, pero pienso que se ajusta muy bien para lo que es el manejo de la consulta externa. Eh, Dentro de eso, tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a realizar los protocolos de bioseguridad que ya estaban contemplados, es decir, aquí se nos va a duplicar, si no triplicar la tarea, porque anteriormente nosotros manejábamos, o a nivel de la estética manejábamos ya los lineamientos que existían y obviamente aunado toda la normatividad que ya existía en cuanto al cumplimiento de bioseguridad. Entonces, aparte de todo esto que ya teníamos que cumplir, se nos aunan algunos lineamientos que tienen que ver con el manejo del COVID. Y para completar, tenemos que anexar a estos manejos, anexar todo lo que tiene o lo que está relacionado con el sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo, que de pronto se tenía un poquito olvidado o quizás como que no se le había prestado mucha atención. Entonces, tenemos que entender que ya tenemos que aplicar estrictamente estos tres parámetros, o sea, los que ya estaban contemplados, los nuevos para el COVID y que definitivamente tenemos que poner en marcha y en funcionamiento, porque lo vamos a tener que reportar, es todo lo que es el sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo, básicamente. Entonces, es importante
para poder tener en cuenta lo del COVID. En el momento actual, ya tenemos que contemplar y tener pensado de que cualquier persona puede estar contagiada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos indica y nos dice que debemos contemplar a todo el mundo como si estuviera infectado. Y así debemos manejarlo, pues obviamente porque es nuestra salud. Entonces, en este momento, estos lineamientos, desde luego, no van a ser, y yo les pido que no sea, porque es una cuestión obligatoria, porque todo el mundo dice, ¿qué nos van a exigir? Mire, es que si nos van a sancionar, es que no, esto es más un proceso de cultura personal, porque aquí está en riesgo nuestra vida. Entonces tenemos que aplicar con rigurosidad todos los protocolos de bioseguridad ya establecidos y los nuevos establecidos para el COVID. Partamos del hecho de que la protección personal va a ser fundamental en el manejo del COVID. Todo lo que podamos protegernos, entre más protección tengamos, pues muchísimo mejor para nosotros y mejor obviamente para nuestros usuarios, porque así no vamos a propagar de una manera exagerada este virus. Y vamos a estar protegidos. Entonces, de manera que lo primero que debemos tener en cuenta es los elementos de protección personal, personales, valga la redundancia, que son el uniforme debe ser de un material antifluido y en lo ideal, lo que más nos cubra, ojalá hasta el cuello, si es de mangas largas, ojalá, o de pronto pues debajo del uniforme colocarnos una camisetica o algo que nos cubra. Entre menos piel tengamos expuesta, pues muchísimo mejor. Desde luego, el tapabocas, importantísimo el uso del tapabocas, pero en esto sí que ha habido una, digamos, de diversidad de situaciones porque tenemos que, muchos dicen, no, simplemente con que tenga un tapabocas, pues ya no importa el tipo de tapabocas. El tapaboca convencional, el que es el de quirúrgico que llamamos, es el material, pues tiene cierto grado de permeabilidad, pero realmente el que verdaderamente va a funcionar es el N95, que es el que tiene una menor permeabilidad y no va a permitir que el flush de nuestra saliva salga, atraviese o que nosotros podamos recepcionar este mismo flush. De manera que los tapabocas que están haciendo, que con la telita de cuadritos que he visto, con muñequitos, con las telitas que teníamos por ahí, como decían por ahí en el noticiero, con la camiseta vieja, definitivamente no nos va a servir. Por favor, tengamos esta conciencia de que ahí no estamos haciendo absolutamente nada, porque tanto el flush que nosotros estamos generando va a traspasar e igualmente podemos estarlo respirando. Entonces, tengamos conciencia de que el tapabocas sí idealmente sea el N95, que es mucho más grueso. ¿Qué he visto yo también? Y que ha sido un error fundamental, es que he visto incluso en las calles mucha gente por desconocimiento emplea el tapabocas que tiene válvula. Estos tapabocas no son permitidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos tapabocas? Estos tapabocas permiten que lo de afuera hacia adentro, pues no ingrese, ¿cierto? Facilitan es la respiración de la persona que lo tiene. Entonces, se protege de afuera para adentro, es decir, se está protegiendo la persona. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos proteger a los demás. Y yo no sé si yo estoy infectada. Por consiguiente, se exige que la barrera de protección sea bilateral. Es decir, que no solamente sea yo la que me esté protegiendo, sino que yo esté protegiendo a los demás. Entonces, estas caretas o estas mascarillas con válvulas no son permitidas. Ahora bien, el uso, no sé si hayan visto esas caretas que son transparentes, que nos están protegiendo. Ideal que las podamos usar porque así estamos limitando muchísimo más ese traspaso del flush e igualmente que los otros lo obtengamos. Entonces, esas caretas
sí me parecen indispensables, realmente no son costosas, se están consiguiendo ahora muy fácilmente y nos pueden ayudar muchísimo. Eso en cuanto a los elementos de protección. Y desde luego, los guantes, los zapatos que nosotros vamos a emplear, por favor, que sean, ojalá no sean de tela, porque los guantes de tela, los tenis de tela, pues va a traspasar y va a tener contacto con nuestra piel. Aunque dicen que el virus no traspasa la piel, bueno, realmente hay muchas cosas en desconocimiento ahorita del virus y entre mayor protección, pues muchísimo mejor. Entonces, idealmente, unos tenis que sean de un material mucho más permeable. Eh, bueno, como te digo, de todas maneras, aún no sacan el gobierno no ha sacado los lineamientos específicos que tiene que tener el sector de la estética para hacer este plan de acción. Sin embargo, nos basamos en que este plan de acción va a ser muy parecido a los planes de acción que ya fueron estipulados para los otros sectores. Cuando hablo de plan de acción, es la empresa o cada institución, cada clínica de estética, consultorio de estética, centro de estética, etcétera, cómo va a manejar a sus empleados, es decir, en diferentes aspectos. Uno, en la cantidad de personas que van a trabajar, es decir, su staff de trabajadores. Si en dado caso ese staff de trabajadores es muy alto, acorde al espacio que se tiene para trabajar, deberá entonces buscarse la rotación de personal en diferentes turnos para que no se sobresature este espacio, teniendo en cuenta que debemos tener entre un espacio y otro mínimo 2 metros de distanciamiento, ¿sí? En estética, digamos que se favorece porque generalmente es el espacio de facial, la cabina de facial, la cabina de corporal, la cabina de relajación. Casi siempre estos espacios están por separado. Entonces, ahí aplicaríamos entonces para la cantidad de personas que vamos a tener en la sala de espera, ¿sí? Pero para que esta sala de espera no se nos sature, nos dicen dentro de estos lineamientos que debemos hacer una agenda por teléfono. La agenda será siempre por vía telefónica y dentro de estos lineamientos existe una especie de lista de chequeo porque el paciente tiene que pasar por un triage. ¿Qué es ese triage? Una clasificación para ver si el paciente puede ser atendido o no. Entonces, existen una serie de preguntas que ya están establecidas, como por ejemplo, hace poco usted ha tenido contacto con una persona que tiene COVID-19, o usted ha viajado, digamos, porque pues no sabemos en qué momento se reapertura nuestro sector, entonces usted ha viajado, digamos, hace poco tiempo, usted ha presentado síntomas del COVID-19, ¿es usted una persona con algún tipo de comorbilidad? Mencionan entre de ellas la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades renales, enfermedades graves del sistema inmunológico, enfermedades cardíacas y de pronto se me escapan otras, en las que son comorbilidades que pondrían en altísimo riesgo a la persona en dado caso de que se infectara del COVID-19. Por ende, dicen que preferiblemente no atender a este tipo de personas. Por otro lado, otra de las preguntas que se hace es que si tiene o vive con una de las, o sea, las personas con las que convive también padecen alguno de estos tipos de enfermedades. ¿Por qué? Porque si la persona que atendemos, Dios no lo quiera, se infecta con COVID, pues obviamente va a llevarle este contagio a la persona que convive con ella y que tienen estas comorbilidades. De manera que este protocolo nos dice que preferiblemente si la persona no convive con este tipo de personas, tampoco pudiera ser atendida.
Y se le dice que más o menos debe esperar aproximadamente, pues no sé, sí, ¿aló? Aspecto que voy a tener en cuenta dentro de este plan de acción, entonces ya sabiendo qué personal va a trabajar, a qué personal voy a atender, entonces dentro del staff de trabajadores mío, tengo que tener en cuenta cómo se trasladan, entonces la parte de transporte. Debemos escribir siempre, dentro de este plan debemos escribir todos mis trabajadores, el nombre del trabajador, la edad de mi trabajador, las comorbilidades que puede tener mi trabajador y en dónde vive, es decir, cómo será su desplazamiento, desde dónde hasta dónde y cuáles serán sus horarios de trabajo. Eh, Obviamente entiendo que todo este proceso va a incrementar de una manera ostensible los costos, no éticas, sino en todos los sectores, va a aumentar el costo, porque no es lo mismo desinfectar 2 veces al día las áreas comunes. En este caso, definitivamente será permanentemente que se tiene que estar haciendo este proceso. Y otro proceso que se tiene que hacer mucho más frecuente es el proceso de desinfección de ambiente que se realizaba más o menos una vez por semana en estéticas tradicionalmente, pero ahora sí se tendrá que hacer. Ojalá en la desinfección en conjunto con la desinfección que se realizará cada 3 horas aproximadamente en todas las superficies, todas. En cuanto al número de pacientes que me están preguntando, este número de pacientes, esta guía establece que se debe tener en cuenta el tiempo general de atención, por lo general en la estética es de 1 hora. Entonces, si el tiempo de atención del paciente tradicionalmente es de 1 hora, debemos contemplar un tiempo extra para realizar toda la limpieza y desinfección de toda el área antes de que ingrese el próximo paciente. Es decir, estaríamos hablando mínimo, como mínimo de media hora que nos dé el tiempo para alistarnos completamente para atender al siguiente paciente, usuario. Y cambiarnos los elementos de protección personal. Todos los elementos son personales y en este caso, deben cambiarse para cada usuario. Bueno, ya habiendo dejado pues como este complemento de ideas, quiero aclarar también que cuando yo hablo de este plan de acción, no es solamente un manual de bioseguridad. El manual de bioseguridad va a ser una parte de este plan de acción. Por eso es importante que tengamos claro qué componentes tiene ese plan de acción. Entonces, este plan de acción, como les venía diciendo, me va a hablar, voy a primero tener que especificar cuántos trabajadores tengo, las condiciones de salud de mis trabajadores, tengo que hablar también de la cantidad, la rotación laboral que va a tener y cómo se van a desplazar hasta mi sitio de trabajo. Fíjese que hasta ahí no hemos hablado nada de bioseguridad, hemos hablado desde el staff de mis trabajadores. Bueno, luego sí ya entramos a hablar de cómo entra o empezamos con todo el protocolo de bioseguridad desde que el paciente ingresa, ¿cómo va a ingresar? No, obviamente haciendo primero que todo el agendamiento, que era lo que les mencionaba en la primera parte. Luego, una vez que llega el paciente, usuario, siempre con la palabra paciente, el usuario a la estética, entonces, ¿cómo debemos recibirlo? Entonces, importantísimo, y yo creo que muchos ya lo hemos visto, cómo nos recepcionan en un supermercado, es con el lavado de las manos, la limpieza y la desinfección de las suelas de los zapatos, ¿sí? Para ello, muy importante para que haya una desinfección adecuada, debe siempre existir primero una limpieza. Tengamos en cuenta que en los zapatos vamos a tener una cantidad de residuos que nos van a inactivar los desinfectantes. Es por esto que siempre se debe tener un tapete en donde raspemos muy bien la suela, los tratemos de limpiar como una forma de barrido para posteriormente desinfectar.
Generalmente lo que se está haciendo para la desinfección de las suelas es una dilución de hipoclorito, pero corremos el riesgo de pronto dañarle o de colorarle los zapatos a las personas. Entonces se te utiliza un alcohol generalmente al 90%. Para hablar del alcohol en la piel que siempre utilizamos, generalmente se utiliza un alcohol de 70%. Ya para desinfección de superficies y utensilios es preferible un alcohol al 90%. Bueno, entonces posterior a que ya desinfectamos las suelas de los zapatos, entonces ahí sí pasamos a secado. Entonces tiene que haber 3 estancias, lo que es el barrido, la desinfección y posteriormente el secado para que no vuelva nuevamente el piso una nada y pues para que queden secos los zapatos. Posteriormente, y lo ideal es que sobre los zapatos se coloquen las polainas o que la persona se quite los zapatos, se le recepcionan todos sus artículos o todos sus elementos personales dentro de una bolsa, idealmente, ojalá de una tela antifluidos, en donde se recepcionan todos sus objetos, incluyendo sus zapatos. Se les hace pues un nudo y se guardan en un locker o un espacio que se haya dedicado para esta situación. La persona debe lavarse las manos perfectamente, debe ingresar con tapabocas, no se permitirá el ingreso de las personas al establecimiento que no traigan obviamente su tapabocas. Esperará obviamente en la sala bueno, perdón, después de que se lava las manos, ha secado eso, ahí es cuando se sienta obviamente la persona a esperar. Después de que ya se ha esperado de esta forma, con polainas, ahí sí ingresa obviamente al sitio donde va a ser atendida y se le darán pues obviamente los elementos de protección personal para cambiarse y los elementos, su ropa, entrará igual en la bolsa que ella traía. Bueno, nuevamente, entonces ya cuando la paciente sale, deberá nuevamente lavarse las manos, se le entregará su ropa y ahí sí se podrá, pues obviamente, retirar del establecimiento. Después de que ya sucede todo esto, debemos, como decimos, les dije desde el principio, cada 3 horas aproximadamente estar desinfectando el ambiente y desinfectando todas las superficies de las áreas comunes. Otra cosa que ya debe mencionarse dentro de este plan de acción es cómo vamos a, nosotros como empleadores, porque este trabajo obviamente o este documento tiene que ser hecho o realizado por los empleadores, es cómo vamos a hacer para proteger a nuestros trabajadores, nuestro staff de trabajadores. Entonces, debemos incluir todo el plan de capacitación, esa capacitación permanente que se les va a dar en el cuidado, el autocuidado, el proceso de autocuidado, importantísimo en ese proceso de autocuidado. El uniforme será colocado exclusivamente en el sitio de trabajo y saldrá con la ropa que trajo. Igualmente, al ingresar, también deberá seguir todo este protocolo que acabo de mencionar con los usuarios. Todo esto se debe mencionar dentro del plan de acción, cómo va a ser el programa de capacitación, cómo se va a difundir totalmente estos protocolos de bioseguridad, dado que muchas personas pues no tienen computadores o cosas en su casa, algunos trabajadores, y tampoco, digamos, se menciona que no es muy prudente realizarlo en sitio público porque lo leen una sola vez y nunca más lo vuelven a leer. Entonces, ¿cómo va a hacer esa difusión hacia sus empleados e incluso hacia sus usuarios para que esto se vuelva repetitivo y se dé el cumplimiento? Igualmente, dentro de este documento tendrá que mostrar cómo va a evaluar permanentemente el cumplimiento de todo lo que estableció y de todo lo que dijo. Es decir, tendrá que tener ciertos registros
que muestren que está cumpliendo y que efectivamente se están haciendo, se están realizando todos estos protocolos, tanto el protocolo de llegada, el protocolo de agendamiento, el protocolo de protección personal, el protocolo de limpieza y desinfección, el protocolo de cuidado, tanto a mis usuarios como a mis trabajadores. ¿Aló? Bueno, lamentablemente se cayó la conexión. ¿Aló? Sí, entonces, no, se cayó la conexión, chicos. Entonces, bueno, no me puedo comunicar. Le doy las gracias a la doctora Ivette, a la doctora María Ferreira, que estuvo aquí con nosotros compartiendo el tema de la estética facial y corporal. A modo de resumen, quería decirle que, bueno, ya ustedes vieron todos los tipos de protocolos que se llevan a cabo en otros países, y estábamos viendo que lo más importante que yo creo que podemos hacer ahora en las condiciones que tenemos en Cuba es, bueno, las medidas de protección que se han difundido en que todos conocemos: el lavado de las manos, el uso de los tapabocas, el adecuado uniforme, la limpieza de los zapatos, pero también hay que hacer las citas por agenda, hacer la cita, tener en cuenta el tema de que ya un tratamiento facial o corporal no va a ser solamente de 1 hora, sino que hay que agregar media hora más para poder hacer lo que es la limpieza y desinfección de toda la inmobiliaria, de todo la cabina facial o corporal, y también en la parte de los tatuajes también hacer toda la desinfección de la cabina para que el otro usuario, el otro cliente lo podamos atender. Siempre es muy importante, como estaba diciendo la doctora María Ferreira, que teníamos que hacer la cita mediante agenda, o sea, agendar los clientes, preguntarle cuando le estemos haciendo el agendamiento de la cita si tiene algún tipo de comorbilidades, o sea, lo que estaba diciendo ella principalmente, y el doctor Durán lo ha dicho aquí en las conferencias en la televisión cubana, y las comorbilidades, que son las enfermedades diabéticas, obesidad, hipertensión, problemas de pulmonares. O sea, es preferible a esas personas no atenderlas, y a las personas que tengan más de 60 o más de 65 años se está planteando, según la Organización Mundial de la Salud, no atenderlo en lo que es la cabina de facial y corporal. Hasta aquí yo creo que fue bastante amplio todo lo que nos explicó la doctora, y toda la experiencia de cómo va a ser el cambio cuando ocurra la apertura en la parte de facial y corporal. Y lo más importante, como yo lo estaba diciendo a ustedes, es que ustedes creen conciencia sobre el tema, porque no sabemos si en algún momento este tipo de manual, este tipo de plan de acción se va a solicitar en el sector de la belleza, o se va a normalizar aquí en Cuba. Entonces, esto es por eso que yo digo que es un modo de introducción, porque los temas de bioseguridad son temas que se estudian a profundidad, son temas que no solamente son las medidas de prevención y de protección, sino el uso de sustancias, cómo manejarla, y el uso principalmente del cuidado de la salud humana, que es lo más importante, tanto de nosotros, de los trabajadores, y de los clientes. La autoconciencia esa, que no solamente es ganar dinero, ahora estamos pasando por un proceso que debemos cuidarnos todo el mundo, para no seguir propagando ningún tipo, ni este virus, ni ningún tipo de virus que pueda existir, y ya ir implementando estos sistemas de bioseguridad ya como algo, digamos, permanente en nuestras cabinas de facial, de corporal, y de los que están realizando los tatuajes, los maquillajes permanentes, o los diferentes tipos de tatuajes que existen. Hasta aquí el tema de hoy.
Espero que le haya gustado. Nuevamente estoy tratando de volverme a conectarme, pero no sale. Y bueno, nada, gracias por estar conectado. Gracias a la doctora por todos los comentarios que nos dio. Y nos vemos en la próxima conferencia.